Bueno, pues hoy tenemos a Patricia Esteban Erles, aunque por definición y por un término de un castillo que por la comarca de las Cinco Villas, Erla, pues siempre he tenido un traspiés con la lengua. Dicho este chiste, creo que Patricia Esteban Erles merece mucho más que un chiste, merece una consideración más amplia, por cuanto, aparte de ser mujer, profesora, escritora, columnista, lleva adelante un curioso programa llamado El Señor de Terciopelo Verde. Ya veremos a ver de qué se trata ese asunto. Y sobre todo tiene una actividad por autonomasia, que es la de narradora de cuentos. Me gusta esa palabra. Navega a veces por el territorio de lo insólito, de la literatura fantástica escrita por mujeres, poco esa universalización, ¿no?, del boom que se ha experimentado, y está muy ligada a la editorial Páginas de Espuma, al igual que otras compañeras por esos entornos narrativos por donde se mueve. Ahora recuerdo pues a Cecilia Udave, ¿verdad? También recuerdo a Fernanda García Lao, en fin, y otras, aunque más distantes y en otros propósitos editoriales, pues Ana Yurba, Daniela Tarazona por México, o sea, un larguísimo etcétera. ¿Por qué no? Mónica Ojeda, Solange Rodríguez Pape, en fin, mis compatriotas ecuatorianas. Dicho esto, muy bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias por atendernos, ¿sí? Esta Gracias discreta a ti. audiencia. Gracias a ti por invitarnos. Es una maravilla y un placer estar compartiendo insoliteces. Vamos a inventarnos palabras. Exacto. Y no sé por dónde empezar. Mira, yo había hecho de ti una reseña biográfica muy breve, pero digo, ¿para qué entrar en detalles? Estamos ante todo una licenciada en Filología Hispánica, sí, la Universidad de Zaragoza, mi patria chica paterna. Ujú. Has trabajado durante toda tu vida como profesora. Te rodean tanto lo insólito como el mundo de los niños y los más jóvenes, es decir, aquellos para quienes los cuentos casi les viene como anillo al dedo. Y en tu larga trayectoria pues ha tenido protagonismo este género, sí, el cuento. Tú publicaste en el año 2018, si no me acuerdo, en la única novela, ¿no? Las Madres Negras, que además recibió un premio de gran prestigio, el premio Dos Pasos, a la primera novela. Pero bueno, lo tuyo, lo fuerte, es decir, tu bodega de vino de Rioja, son los cuentos. Verás, Abierto para fantoches, 2008. Manderley en venta, 2008 también. eh, Azul Ruso en el 2010, Casa de Muñecas en el 2012. Fue cuando yo tomé contacto contigo porque me lo encontré en una librería de Quito. Ujú. Mandé una foto y dije, mira Patricia, te he encontrado. Digo, nunca supe que ibas a llegar tan lejos. Y por último, ni aquí ni en otro lugar. Prácticamente un libro que todavía estás promocionando, Injusticia, y un éxito también de crítica pues rotundo, ¿no?, que es lo que más me gusta. Y además ese libro ha sido finalista del Premio Internacional Ribera de Duero, ¿no?, que junto con el Setenil es al que más cariño le tengo, y alguno de los dos se llevó Carlos Castanandolt, otro aragonés también que me quito el sombrero. Eh, yo te decía, me preguntaba, ¿cuál ha sido un poco el resultado de todo este viaje? ¿Qué te representa a ti cierto grado de universalidad, ¿no?, entre la comunidad lectora de España y de Latinoamérica? Bueno, yo creo que es un viaje mm, muy gozoso. El hecho de que algo que tú haces en la soledad, no siempre de una habitación o de una cafetería, que es donde yo suelo escribir, te vuelcas hacia ti misma y de alguna manera escuchas y cuentas lo que suena dentro de ti, al final parece magia pura que pueda llegar a otras personas, ¿no? Entonces a mí siempre, Aitor, me parece un milagro que alguien te lea, ¿no? Que entre toda la variedad, entre toda la cantidad de libros, de posibilidades que hay, de azares que nos llevan a diferentes autores y autoras, me parece pues casi un hechizo que alguien sostenga tu brazo, o sea, tu libro lo escoja, ¿no?, en una librería o en una biblioteca y acabe adentrándose en ese universo que es tuyo y es privado hasta que lo compartes con otras personas. Es un viaje muy placentero, es un viaje lleno
de estaciones que a mí me gusta conocer, ¿no? Me parece algo precioso terminar en la memoria de alguien. Al final yo creo que la literatura es un diálogo que mantenemos con alguien que no está delante, pero eso no le quita poder, yo creo que eso se lo da, ¿no? El hecho de que alguien que no te puede ver, alguien que no te conoce, te escuche, me parece mágico y me lo ha parecido siempre, me lo pareció con los primeros textos que escribí, cuando las personas que me leían eran solamente las del entorno más próximo y me lo parece todavía más ahora en este mundo que está tan interconectado y que al mismo tiempo llega a resultar tan distante, ¿no? Por eso mismo y que al final encuentras pues a ese interlocutor soñado mm, que no tienes quizás, yo por lo menos no tengo presente mientras escribo, pero al que me gusta mucho encontrar porque es otro de esos misterios irresolubles, ¿no? El hecho de compartir con personas a las que no conoces tus obsesiones, tus delirios, tu gusto por el lenguaje, por las historias. Yo creo que es algo absolutamente insólito también. Y dale con lo insólito, fíjate. Oye, pero vamos a ver, tú me has dicho, y eso participo de la entrevista con Antonio Tocornal, un Ujú. tipo con un perfil humano tan bueno y tan bello como el tuyo, ¿no? Él es uno de esos autores al que aprecio por esa virtud de la cercanía con los lectores, ¿eh? El encuentro, es decir, considerarles, ¿no? Eh, y aquí, ¿qué es Erles in Noir? ¿Eh? A propósito del encuentro con los lectores, cuéntame, porque... Sí, pues mira, pues yo siempre digo que si escribo seguramente es por una palabra que también ha salido, que es por el tema de las obsesiones, ¿no? Yo creo que a mí hay dos filias que me acompañan desde que no levantaba dos palmos del suelo. Una es el asombro o el interés por el lenguaje, eso es una de las primeras cosas que yo recuerdo, y otra es el interés o la curiosidad por el lado oscuro del ser humano, ¿no? Eh, Creo que una de las primeras emociones que recuerdo con mucha viveza es el miedo, ¿no? Aquello que nos asusta, aquello que nos hace temblar. Y desde muy pequeña todo lo que ha sido el mundo pues de esa oscuridad que tenemos y que hay que aceptar, ¿no? Afortunadamente muchos la tenemos controlada, no deja de ser una ráfaga de fantasía o de vez en cuando piensas o te planteas hacer cosas terribles, pero nunca llegas a hacerlas porque vivimos en una sociedad por inteligencia, por moral, por muchas cosas, ¿no? Pero me interesan mucho las personas que no tienen ese filtro, ¿no? Me pregunto qué hay de diferente entre ellas y nosotros. Y Arles Noir es un programa de radio que indaga en los crímenes que más me han fascinado, ¿no? Yo de niña, no sé si tú lo recordarás, pero había un periódico que se llamaba El Caso, que lo vendían ¿Cómo no? en los kioscos, y yo recuerdo que me gastaba ya entonces mi propinilla los sábados en El Caso. Me gustaba, era un periódico terriblemente sórdido, ¿no? Las fotos eran muy gráficas, se trataba la muerte de una manera escandalosa, casi te saltaba la sangre a la cara, ¿no? Cuando abrías las páginas, pero me parecía muy interesante esa libertad de asomarme. A mí el kiosquero nunca me negó el caso, ¿no? Yo me lo compraba y era algo que yo sabía que estaba mal o que tenía, o que era terrible, de cierta forma, pero que me gustaba probar, ¿no? Me gustaba asomarme a ese mundo de los que se nos parecen, pero son monstruosos, ¿no? Hacia sus propios semejantes. Me dan miedo y me fascinan. Entonces, me interesa mucho indagar en ese tipo también de literatura, ¿no? De los crímenes reales, de lo que ha llevado a alguien en un momento determinado a cruzar todos los límites. Te puedo dar una idea. ¿Por qué no recuperamos ese fantástico personaje histórico de la televisión, la mujer Margarita Landi? Ah, ¿Te sí, acuerdas? era Mm. tremenda, sí, sí, era tremenda. Además, hubo una serie hace unos años que recuperaban un poco la figura de esta mujer y bueno, la consideraban como artífice, ¿no? De ese tipo de periodismo que a mí me parece muy, muy Sí. interesante, ¿no? Yo En te su dejo la idea, pero libertad. además de este podcast, fíjate, yo también llegué a aprender en las redes sociales, donde tienes también una actividad más que magnífica. Hay otro proyecto tuyo, de tantos, el sillón de terciopelo verde.
Ujú. Porque hay muchas facetas. Yo quiero ir además del cliché, hablar de algo más que de tus libros. El Señor de Terciopelo Verde, ese es otro de espacio de encuentro con los lectores, con los amantes de lo insólito. ¿De qué trata? ¿Cuánto tiempo llevas en él? Bueno, el sillón de terciopelo verde, esta temporada tuve que dejar apartadas las grabaciones. Lo que pasa es que misteriosamente sigue llegando a mucha gente ese podcast. Es un podcast que tuve la suerte de comenzar a hacer en Aragón Radio, pues gracias sobre todo al apoyo, igual que en Relais Noir, ¿eh? Gracias al apoyo de Ana Segura Naya, que es una eh, animadora y una mujer llena de pasión por la cultura, de pasión por Aragón, por movilizar y por activar pues todo tipo de iniciativas que tengan que ver con la cultura, ¿no? Y yo le planteé la posibilidad de hacer un programa que fuera un taller literario radiofónico, que era algo que me gustaría, que me gustaba. A mí me encanta dar talleres literarios, me parece que es una forma de ayudar a las personas a animarse a escribir, que es algo que da mucho miedo, es algo que casi todo el mundo teme porque y creo que intuyen que hay una parte de desnudez en la escritura, que hay una parte de exhibición seguramente de cosas que no sabes muy bien si las quieres enseñar. Y a mí me parece que es muy sano escribir, ¿no? Quizás no para convertirte en un escritor conocido, no, no todo el mundo tiene que serlo, pero creo que el lenguaje es un instrumento que nos ayuda mucho a ordenar lo que pensamos, nuestra percepción del mundo, y que ese juego con las palabras lo podría practicar todo el mundo si se atreviera, ¿no? Entonces me pareció que era muy interesante plantear la escritura como un taller, como un lugar del que tú sales con algo que has hecho con tus propias manos, ¿no? Algo que a lo mejor no es perfecto, pero que te define, que se parece a ti, que cuenta una historia que tiene que ver contigo. Dicho y hecho, así lo empezamos a hacer. El sillón de terciopelo verde empezó con dos partes muy diferenciadas. Una parte que era una clase de lectura, se llama Destripando, desmontando relojes, ¿no? Que al final Sí, es me acuerdo. destripar el relato. Y me parece que esa manera de leer es la que menos se practica, ¿no? Yo como profesora me encuentro muchas veces el escollo de que los programas que se nos imponen, los currículums, marcan unas pautas todavía positivistas en la enseñanza de la literatura, ¿no? Muy relacionadas con el aprendizaje de fechas, con el aprendizaje de títulos, de características, pero enlatadas, ¿no? Características literarias que nunca cobran vida, ¿no? A mí me interesa el texto desde dentro, a mí me interesa justo el proceso inverso, conocer el texto y de ahí poder sacar todo tipo de conclusiones y de relaciones de lo que es el cuento o lo que es la novela con su autor, con la época, con la simbiosis que se acaba creando entre lo que es la palabra y la época en la que esa palabra es pronunciada o es escrita. Y es muy gozoso, ¿no? El ir al texto, el atrapar al texto y darte cuenta de que si el escritor o la escritora es bueno, hay un andamiaje perfecto, hay una estructura casi de reloj suizo y puedes ir encontrando aquello que ha sembrado el autor en el texto para aprender cómo se escribe, ¿no? Para saber por qué hay, de todas las posibilidades, por Ujú. qué se eligen esas, por qué ese tipo de final o de comienzo, por qué un personaje, por qué una voz, por qué un tema, ¿no? Y en la primera parte era este Desmontando relojes, que he hecho con bueno, gente maravillosa. He estado, pues por nombrarte, ¿no? Editores como Enrique Redel, de Impedimenta, catedráticas de literatura como Carmen Alemany, autoras maravillosas como Cecilia Udavé o David Roas, profesoras de universidad como Natalia Álvarez o como Rosa María Díez o como Miriam López Santos. En fin, un montón de personas. Ana Vidal, que es una escritora canaria, también me ayudó con un texto, ¿no? Y entonces dábamos nuestras ideas acerca de esos relatos que íbamos leyendo. La segunda parte del programa consistía en el desafío, el reto, el lanzar un mensaje en una botella a las personas que nos escuchaban y que se atrevieran a escribir acerca de un tema. Yo daba unas pautas acerca pues, de algunas propuestas, ¿no? Normalmente eran temáticas porque es lo más sencillo,
analizaba algunos textos cortitos para que sirvieran de modelo y a partir de ahí las personas que nos escuchan podían participar, ¿no? Y bueno, pues es uno más uno, al final son dos, y el dos de este programa ha sido el libro que ha salido recientemente con las clases del taller, ¿no? O sea, que ha pasado a ser finalmente Anda. un libro. ¿Y cómo se llama ese libro que yo no tengo en mi bibliografía? El sillón de Terciopelo Verde, taller literario que lo ha publicado Eolas y son, lo vamos a fraccionar, pero bueno, hemos publicado las 10 primeras clases de este, acaba de salir, Aitores, que es una cosa Sí, sí, de un mes, tiene un mes de vida la criatura. y yo Entonces sin está muy, muy enterarme. bonito porque yo creo que al final eh, toda esa ayuda, ¿no?, que prestaron las personas que Mm. escucharon el programa y mandaron, se atrevieron a mandar sus textos, pues acaba siendo algo que ha cristalizado en un libro donde se recogen esos textos de las personas que participaban como oyentes en el programa, junto con los textos que yo proponía de autores ya pues muy consolidados, ¿no?, y que podían servir de modelo. Sí. Entonces, yo creo que al final esa idea quizás un poco romántica que tengo yo de la literatura como un diálogo que te decía, creo que al final se plasma en esas 200 páginas, ¿no?, de palabras mías, palabras bueno, de autores conocidísimos y de autores menos conocidos, pero que tenían mucho que decir, que son estos concursantes audaces que mandaron sus relatos. Oye, Patricia, pero te das cuenta tú del efecto multiplicador y réplica tan bello que tienes, ¿no? Con tan solo dos procesos de encuentro que yo he mencionado así, como si fuera tiro al plato, ¿no? Menos hablar de tu libro, estamos obteniendo aquí, fíjate además, te he escuchado tu disertación, además, en tus talleres y en tus encuentros, no señalas verdades absolutas en cuanto un cuento se escribe así porque lo digo yo o lo dicen tales autores, no. Permites que los demás, bueno, exploremos itinerarios por autores, por ámbitos temáticos, qué es lo que ofrece cada autor o cada tema en cuestión, ¿no? Una multiplicidad de voces, sí, más o menos contemporáneas, pero bueno, hay otras oportunas y clásicas, ¿no? Y oye, se nota que tienes un oficio extraordinario. Además, te escucho y lo que le decía Soledad Fariña, ¿no? Pues que el cliché, me siento pequeñito ante tanta claridad de exposición. Y aquí, pues fíjate, sí, sí, y es muy enriquecedor. Y además, a mí me han chivado que este verano o un poquito antes tuviste una experiencia maravillosa en el Festival Europeo del Cuento en Croacia, ¿eh? A mí Sí, me sí, lo han dicho. sí, sí, fue estupendo, sí. Bueno, la literatura al final es libertad, ¿no? Y yo creo que una forma de acercarte a ella muy saludable, por lo menos a mí me lo parece, es no sentar cátedra, ¿no? El acercarte con la curiosidad y con la capacidad siempre de asombro, que es lo que para mí es la literatura, ¿no? A mí la literatura siempre me asombra, siempre me alucina el simple hecho de que alguien juntando unas palabras que podría parecer un barro muy poco dúctil, un barro un poco rígido, acabe desplegando ante ti pues mundos completos, ¿no? Y creo que la música es un elemento mucho más directo, mucho más intuitivo, nos permite simplemente escuchar una sinfonía, nos permite, una pieza musical nos permite crear una historia o crear una atmósfera en nuestra mente, pero creo que la palabra es complicada, la palabra, manejarla bien, manejar bien la palabra, los silencios, la capacidad de sugerencia, creo que es un material más rígido, ¿no? Y al final, sin embargo, llega a ser algo que a mí siempre me asombra, la capacidad que tenemos, ¿no? Y encontrarte con personas en ese viaje siempre me fascina. Dicho algo, verás, yo vengo de haber conversado con poetas. Ujú. Ojo con la poesía, vale. Hay un poetas que trabaja en un estilo muy difícil. eh, Nos obligan a enfrentarnos a la lectura de sus poemas, cuentos en verso, de una forma diferente. No solo debemos leer, como lo hacemos con tus cuentos, también resulta que tenemos que ver lo que han escrito, ¿no? Porque visualmente el cuento puede tener una estructura, puede incluir una canción, ¿cierto? Una letra, eh, ponen sangrías o
escriben poemas en miniatura con 2 líneas y luego te enfrentas a una considerable página en blanco más la que la acompaña al lado, ¿no? Ujú. Es decir, trabajan mucho con la forma, con lo visual, con lo sonoro. Y es más, me decía Soledad Fariña, es que yo también trabajo con el silencio, Hitor. Sí, es Pues si cierto. yo veo una página en blanco es para que tú te detengas en eso, ¿no? Y te impacte. Es como lo que haría John Cage, este compositor y teórico musical que hizo la famosa Sinfonía del Silencio, ¿no? El silencio es otro sonido. Yo aquí digo esto porque lo insólito también comparte con el silencio una virtud, que es la ambigüedad, ¿no? Lo profundo. Pero bueno, no me voy a meter en esas Vericueto. disertaciones. Sí, 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 mira, vamos a meternos en propiedad. Yo quería hablar un poquito de ni aquí ni en otro lugar Ujú. viví yo, entre paréntesis pongo eso, porque es como comienza el último cuento que da nombre al, Al libro. al libro en sí. Y me agrada, ¿no? Porque habla de negrura, de un reino donde el rey impone ese color, salvo a su hija Andra, porque él se ha quedado viudo y ha muerto la madre, que no es la madre biológica de Andra, pero lo dejo ahí. Bueno, es un libro donde tú regresas a esos cuentos infantiles de nuestra infancia. Ujú. No sé si los adaptas, si haces una versión libre, si los reescribes o si son hipotextos. Es decir, tú tomas el barro de esos cuentos de toda la vida, de los hermanos Grimm, de Perrault, de Andersen, o los arquetipos, tomas ese barro y Patricia, que eres una alfarera inolvidable, trabajas con ese barro y el resultado es esto, 16 cuentos. Bueno, hay algunos que son muy chiquiticos, ¿sí? Hay uno que es un cuento en miniatura y sobre todo los últimos ya se extienden considerablemente, ¿no? Casi son relatos breves. Sí, primer día, madre, el buen dormir, sacrificio, el cuento desierto, que está dedicado a Cecilia Udave. No voy a Ujú. preguntar, porque es un alma gemela que también la he leído. Y mira, vamos a compartir el primer vídeo Vale. donde se te presenta el libro. O sea, oye, me está gustando la conversación de hoy, me lo estoy pasando bomba, porque esto tiene que entretener también. Vamos a ver, hay que tener un poquito de paciencia porque tengo que... A ver, No, la vídeo, tenemos, la tenemos. verás. Creo que además lo presentas tú el libro, ¿eh? Ya verás. Vamos a ver. Dura poquito, ¿eh? Así que tengamos paciencia. La vieja solo se sabe un cuento, pero es el mejor de todos. Se relame de gusto mientras pela patatas duras como piedras, pensando que ella es la dueña de esa historia. Yo creo que empecé a escribir cuento porque había leído cuento. Percibí como lectora el misterio que tiene, el enigma, el desafío que implica siempre contar todo un mundo en apenas unas páginas. Digamos que el cuento es un género, nació como un género didáctico. Aconsejaba al ser humano que fuera prudente y los peligros que se podía encontrar a lo largo de su existencia, pero se les enseña desde la crueldad, no se les enseña desde el mundo disneyficado que conocemos ahora, ¿no? Lees a cualquier autor de los siglos XVIII, XIX y te encuentras cuentos absolutamente macabros que juegan mucho con la sensibilidad y con el impacto. Y en este libro creo que es un surtido variado de cuentos macabros para niños mayores. Creo que hay perversiones, que las llamo yo, no son versiones, son perversiones de cuentos tradicionales, creo que hay relecturas. Y luego yo creo que también hay cuentos que suceden en nuestra realidad y no nos damos cuenta, porque hay varias historias que tienen que ver con el mundo actual. En concreto, los dos argumentos que más tienen que ver están extraídos directamente, uno de una noticia de periódico y otro de un documental de Netflix, que Andersen se hubiera frotado las manos y hubiera dicho, vaya cuentazo que voy a escribir. El título es la primera frase que tuve del libro. El título es el comienzo de un cuento. Me hizo mucha gracia que un cuento empezara con la negación del cuento, porque ni aquí ni en ningún otro lugar sucedió esta historia, ¿no?
Nos apetecía mucho que fuera una experiencia integral y lo que nos planteamos fue que desde la propia cubierta, el entelado de encuadernación, la cinta dorada, las ilustraciones, el tipo de papel, la tipografía, fuera lo más parecido posible a viajar en el tiempo a una biblioteca del siglo XIX y extraer un volumen, ¿no?, de una vieja biblioteca. A partir de ahí fue muy curioso porque Alejandra Costa hizo la cubierta del libro y yo me di cuenta de que en el frontispicio incluía un ojo. Creo que es muy importante el ojo. Yo creo que siempre he defendido que el monstruo está no tanto en la propia figura monstruosa, sino en la mirada que se proyecta sobre esa figura. Creo que los monstruos los vamos inventando en cada época. En 3 minutos, prácticamente, Patricia, se me han agotado las preguntas porque vaya forma de presentar el libro, más efectiva. Mira, para los que son legos en la materia, ¿no? Para los alumnos de bachillerato, los jóvenes, hay que decirles, miren ustedes, un libro tiene 2 tipos de elemento. El texto, páginas, fin, y luego los paratextos, ¿sí? Es decir, aquellos elementos que van adosados al texto. La portada, la faja, la biografía, la dedicatoria, los agradecimientos, incluso el prólogo y el epílogo, ¿no? ¿Qué tan importante es ahora el diseño de la portada y el hecho de contar con una ilustradora que, a ver, la relación entre creadora, editora y ilustradora debe ser tan potente como la que se establece entre un escritor y su respectivo traductor? Ahí te dejo la pregunta. Hombre, yo creo que, por lo menos en lo que a mí respecta, yo no sé si todo el mundo trabaja de la misma manera o concibe lo que hace como un proyecto, digamos, integral, ¿no? Que sería la sensación que yo tuve sobre todo con este libro o con Casa de Muñecas. Han sido los libros en los que yo he trabajado con ilustradoras extraordinarias, ambas, y que las dos eran lectoras muy avezadas, lectoras muy agudas, muy precisas, que lo que hicieron fue, de alguna forma, amplificar el eco de lo que yo estaba contando con palabras con su lenguaje, que es el lenguaje plástico, ¿no? Creo que si nos planteáramos la vida siempre como sueños, que es lo que para mí son los libros, pues seguramente seríamos mucho más felices, ¿no? El hecho de pensar que puedes crear de la nada, porque la nada es al final el archivo que abres en el ordenador y en el que empiezas a escribir eh, un universo, que es al final lo que es cada libro, el nuestro, el propio, más o menos humilde, más o menos ambicioso, más o menos conseguido, pero al final es un pequeño universo, pues nos resultaría mucho más placentera la experiencia creadora, ¿no? Que tiene su aquel de sufrimiento también, pero cuando te encuentras a tanta gente en el camino que se entusiasma con un proyecto y que pues, caminamos en la misma dirección, yo creo que es maravilloso. Y esto es lo que pasó con este libro, ¿no? Y con Casa de Muñecas. Los otros, como los he concebido yo en soledad, pues ha sido más fácil organizar el trabajo porque no me suelo contradecir a mí misma y no suelo tener eh, discusiones, ¿no? ¿Mm? Pienso mucho en lo que quiero hacer, pero al final acabo encontrando más o menos la solución. En el caso del libro, yo creo que un libro es mucho más, como has dicho, que simplemente lo que se escribe, sino que todo tiene que ir buscando una dirección común. Y sí, efectivamente creo que en este libro había una especie de simbiosis, de sinergia, ¿no? Todo el mundo eh, estuvo de acuerdo y todo el mundo quiso participar y fue muy bonito. Este libro era, Aitor, un manuscrito que se presentó a un concurso que era el Premio Ribera del Duero. Yo lo escribí en un tiempo récord, la primera versión del libro fue una versión, siempre hablo de él como del protomanuscrito, ¿no? Porque era una serie de cuentos que me obsesionaban, que yo quería contar y quería escribirlos pronto pues, para que pudieran optar al premio
y aunque no gané el premio, sí que tuve la suerte de tener un tiempo que no te lo dan los premios. Cuando ganas un premio muchas veces te toca editar y publicar contrarreloj porque hay unos plazos de promoción y hay todo eh, Cierto. claro, una carrera contrarreloj que tiene que vivir el propio libro, porque los libros se extinguen muy pronto, la vida comercial de los libros es muy limitada. Y yo me alegro de haber tenido esa posibilidad de llegar a una final, de haber podido soñar que podía ganar, ¿no? Y me podía quitar la hipoteca Mm. gracias al premio. No sucedió así, pero sí que tuve un año para perfeccionar ese manuscrito, ¿no? Y ese año a mí me permitió pues, contar con el apoyo de la editorial, que se implicó muchísimo en el proyecto, y de tejer un sueño, ¿no? Al final esto fue un sueño verde que se tejió entre todos. Se buscó a la ilustradora que había trabajado con cuentos de Angela Carter, que a mí me fascina como escritora, que era Alejandra Costa, era la persona que había ilustrado La Ujú. Cámara Sangrienta, con lo cual creo que ese mundo que ella tiene de mujeres perdidas en bosques, de pájaros misteriosos que aparecen, de ilustraciones con un guiño de color, ¿no? Que en la Caperucita de Angela Carter había sido el rojo y aquí fue un verde esmeralda, venía muy bien con todo lo que yo soñaba, ¿no? Con el sueño que yo estaba teniendo. Y en la editorial, contra todo lo que suele pensarse de las editoriales, eh, pues hubo una generosidad excepcional a la hora de plantear que el libro tuviera todo, no se barajaron números ni costes, pude elegir el tipo de cubierta, pude elegir el tipo de papel, pude elegir la tipografía. O sea, queríamos que fuera un libro que pareciera un volumen de Andersen, ¿no? Un libro de estos que encuentras en una estantería añosa y que sacas, empiezas a leer y te fascina, ¿no? Claro, un libro de esos que te hacen soñar antes de empezar a leer, ¿no? Que te hacen acercarte a ellos como si fuera una gema y que bueno, en el caso de Anderson o los Grimm o muchos otros autores, realmente la forma, el continente eh, es tan bello como el contenido, ¿no? Y eso es Perdón lo que que... te interrumpa. Tú has hablado, claro, relectura, recreación, versión libre de una serie de cuentos infantiles que has dicho que a ti te obsesionan. Hay una serie de cuentos particulares que a ti te obsesionan, entiendo, y que tienen Sí, aquí cierto grado de recurrencia. ¿Cuáles son? pues mira, desde siempre Hansel y Gretel ha sido uno. Hansel y Ajá. Gretel es uno de los cuentos que creo que a mí me enseñaron algo que yo no sabía cuando era niña, y era que los padres podían no querer a sus hijos. Y ese es uno de los grandes miedos que siempre me ha acompañado, ¿no? El hecho de que tú des por sentado que te tiene que querer alguien casi genéticamente, casi de una manera biológica, y que ese amor no sea correspondido, no aparezca, no se manifieste, ¿no? Y fíjate qué cosas tiene la vida bueno, pues siempre me ha parecido una de las historias más crueles, ¿no? Esos niños abandonados por dos adultos en el bosque, eh, encontrarte una casa tarta, dentro hay una bruja que te va a cocinar. Entonces, todo esto me parecía muy cruel. Y fíjate que andando el tiempo como profesora me encontré unos Hansel y Gretel reales, dos niños, dos hermanitos rusos, que habían sido adoptados aquí en España, pero que habían sido abandonados por sus padres en un bosque, ¿no? En su país. Entonces pensé, claro, los cuentos parece que nos relatan historias inverosímiles, historias que no pueden ocurrir, pero no es de verdad. Los cuentos te cuentan hasta dónde puede llegar el ser humano. Lo que pasa es que se barniza muchas veces de un mundo de fantasía, o hay siempre un elemento atemporal, o te parece que pertenece a una época muy lejana, a una manera de existir y de sentir las cosas que no tiene que ver con nuestro civilizado mundo, con nuestras sociedades desarrolladas, con nuestros valores. Y al final el ser humano es lo que decíamos al principio, tiene un alma oscura, ¿no? Y la literatura muchas veces nos ayuda a exorcizar esa alma oscura, ese horror, ¿no? Y ese es uno de los cuentos. Caperucita no me atreví, que hubiera sido otro de los que me encanta, porque ya lo había hecho Angela Carter y no me sentía capaz de ponerme a mejorar ni a igualar algo que estaba ya perfecto en compañía de lobos, ¿no? Pero La Bella Durmiente es otro de los relatos que me fascinan desde siempre, y ese sí que
esa es una de lo que yo llamo cuentos, son reescrituras, es una reescritura en el sentido en que yo he retomado un argumento bellísimo y bueno, maravilloso, ¿no? Que es el de la princesa que se duerme 100 años, para hablar de problemas contemporáneos o de situaciones que a mí me afectan, ¿no? Que a mí me preocupan o que me han llegado a perturbar, como por ejemplo el derecho a morir, ¿no? La eutanasia. Yo creo que ahí estoy hablando de algo que en realidad no es el sueño de una princesa, no es el sueño de 100 años de alguien, es si vivir a cualquier precio vale la pena, si merece de verdad eh, la pena existir en un mundo donde nadie te recuerde, donde nadie te quiera ya, porque todos los que eh, pues se criaron contigo, todos los que te amaron han muerto ya, ¿no? Entonces, lo escribí justo en un momento en que había un debate muy encendido en España con el tema de la eutanasia, con me acuerdo, un señor que ayudó a morir a su esposa que llevaba mucho tiempo enferma, eh, pues crónica, con una enfermedad degenerativa terrorífica, y a mí me interesaba pensar en los límites de la vida, de cuándo la vida deja de ser vida y es simplemente pues un proceso casi crónico también, ¿no? Un proceso que va acabando con quien tú eras y con el amor que has tenido, con las facultades, con tu curiosidad, con tu libertad de movimientos, con todo lo que te caracterizaba. Entonces, ese cuento, esa historia de la princesa que duerme por una maldición me sirvió para hablar de algo que era un asunto muy actual, ¿no? Oye, pues fíjate, porque, claro, mira, si hablamos de cuentos infantiles, ¿vale? O cuentos populares, bueno, entre los más sabios y estudiosos, eh, que trató un poco de decir, ¿no? ¿Qué es un cuento? ¿Cómo está conformado? Hay muchas teorías. La que más nos ha llegado es esta que dice que en un cuento infantil de esta categorías que estás, digamos, tomando como referencia, lo importante no son los personajes, los actantes, sino las acciones que esos personajes desarrollan, ¿no? Eso lo decía Vladimir Prof, morfología de los cuentos. Y lo interesante, ¿no? Él halló hasta, denomina esas acciones funciones, y él ve hasta 30, 40, ¿no? Y las va ordenando en una línea así sucesiva, de tal forma que desde el principio hasta el fin, si no todas, sí están presentes en el orden que él dice, ¿no? Incluso puedes hacer una tarjeta con cada acción y enseñar a los niños cómo escribir cuentos con esas tarjetas. Ahí lo dejo. Pero es que tú, yo volviendo a los personajes, aparte de esas obsesiones por determinados cuentos, pues has tomado los arquetipos o los personajes arquetípicos que suelen aparecer, ¿no? La vieja, Uh el -huh. príncipe, las princesas, el ogro, el monstruo, gigantes, enanos, ¿por qué no? Los gatos, ¿no? Funeral de hadas. Y luego, aparte de los personajes arquetípicos, situaciones que suelen ser muy, pero que muy recurrentes. No sé si llamarlas motivos. Yo creo que sí, ¿no? El espejismo, un sacrificio, propio cuento. Hay uno que se llama Neverland, y eso, a ver, no sé si es el país de nunca jamás de Peter Pan o aquella quinta grandotota que tenía Michael Jackson, o ha sido producto de tu invención. Eh, Me disculpo porque a veces empleo términos que son ecuatorianismos, andinismos o vete a saber de qué país vienen, de allá, cuando digo grandotota, ¿vale? La madre, pero este de Neverland me llama la atención. Uh -huh. Sí, este es uno de los que citaba en el vídeo de presentación como una, digamos, un cuento inspirado por la terrible realidad al que yo intenté darle un filtro literario, ¿no? Yo leí hacia el año 1995 una noticia en un periódico que hablaba de una madre estadounidense que, que había conducido hasta un lago con sus dos hijos pequeños dormidos en el asiento de atrás y que los ahogó. En la que ella salió del coche, el lago se hundió y los niños murieron, ¿no? Porque ella tenía una pareja, una segunda pareja, que no era el padre de los niños, que no quería hacerse cargo no quería asumir el compromiso de ser el padrastro y estaba a punto de romper la relación con la madre. Entonces a ella se le ocurrió acabar con sus hijos como solución del problema, ¿no? Entonces a mí me pasó con este cuento que, por una parte, quería
hablar de la maternidad como un fenómeno o una circunstancia que no todas las mujeres se encaran de la misma forma, hay madres monstruo y eso hay que aceptarlo, igual que hay madres amantísimas como la madre de la madre, ¿no? Que es otro de los cuentos que hablan de la maternidad. A mí me interesa hablar aquí de la madre monstruo, de esa mujer para la cual sus hijos no están por encima de todo, sino que Ujú, son pues es un complemento del que una se puede librar o se quiere librar en situaciones como la de la madre esta que te comento. Quería ejercer cierta justicia poética, que es lo que los autores podemos hacer, ¿no? Los autores bien. podemos cambiar el final de la historia si queremos para librarnos de esa obsesión. Te estoy hablando del año 95 y yo sigo pensando a veces en esos niños y en el frío y en el miedo y en la oscuridad de ese lago, ¿no? En el que se hundieron. Entonces, muchas veces escribo para librarme de pensamientos atroces, de cosas que no puedo cambiar en la realidad, pero sí en la literatura, ¿no? Que creo que es uno de los poderes que nos concede. Y Neverland es una palabra que siempre me ha gustado. Muchas veces tengo, antes que otra cosa, tengo los títulos, ¿no? Lo decía acerca del libro y también pasó con este cuento. Neverland me parece que es el país de nunca jamás. Siempre he imaginado la villa de Michael Jackson como una especie de parque de atracciones temático eh, lleno de telarañas, ¿no? Abandonado, después de todo lo que ocurrió y de cuando Michael Jackson dejó de ser el amigo de los niños para convertirse pues, en un sospechoso de pedofilia, ¿no? Me parece que también él es un monstruo contemporáneo o quizás un incomprendido, ¿no? Dependiendo de quién analice la historia. Entonces, Neverland me parece que tiene mucho que ver también con el momento en que los niños eh, ya no pueden eh, volver a ser amigos de Peter Pan, ya no pueden acceder a esa maravillosa galaxia que es la infancia, sino que de Mm. pronto pierden la inocencia, ¿no? Y creo que es algo que ocurre también en este cuento. O sea, me da la sensación de que esos dos niños, pese a que yo les cambio el final, ya nunca volverán a ser niños, ¿no? Y eso creo que es salir definitivamente de Neverland. Me he recordado, es el único libro que me ha dado tiempo a leer, yo creo que ya es bastante, ¿no? El último. Por ese manejo de la oscuridad, digámoslo así, ¿vale? Ese gusto, ese tenebrismo, que no es una impostura, es un fiel ejercicio de lo que tú amas y te gusta, me recordó a los cuentos de Eta Hoffmann, ¿de acuerdo? Ujú. Lo dejo ahí, sí, sí. Digo, Patrice de Van Erles debe tener algo por ahí de Eta Hoffmann, es que cuando veo gatos y esas cosas y veo personificar en animales o en objetos cualidades humanas, pues bueno, pero con este efecto de lo grotesco o de lo insólito, ¿vale? No de provocarnos temor o miedo. O sea, no llegas a ser tú gótica, ¿no? Está ahí. Eh, Hay un cuento, mira, porque también tienes tu sentido del humor, Patricia. Yo digo, el sentido del humor en un hombre y una mujer no difiere, en absoluto. El sentido del humor es un mundo aparte en cada uno. Me gusta el tuyo, no tiene sarcasmo, no tiene ironía, tiene algo de bonachón, ¿sí? Pero claro, manejar el sentido del humor en un cuento con rasgos insólitos o fantásticos puede ser entendido como una mano de doble filo, o puede tener, en fin, profundizar en lo grotesco o quedarse ahí. No sé si me he explicado bien, pero dice, las hadas también se mueren, solo que entonces no lo sabíamos. Funeral de hadas, ¿eh? Nos costó creerlo, porque es cierto que tardamos más que los otros en envejecer. Casi nunca nos duele nada y no nos cambia la voz, ni se vuelve una hilacha delgada que apenas recuerda de lejos ya la nuestra, como les pasa a los humanos. Siempre estás comparando lo que nos pasa a los humanos, que es la realidad, y luego lo que está envuelto aquí en los encuentros. De las hadas no perdemos nuestros poderes, y eso nos hacía creer que somos necesarias, eternas. El mundo precisa de nosotras. Y por eso el paso del tiempo no nos priva de la belleza y la utilidad como a todas las demás criaturas. Menudo alegato de hadas, ¿eh? Nos queríamos a salvo, como protegidas por una campana de cristal, porque todo era igual que siempre, y cada noche cepillábamos nuestras largas cabelleras de un verde plateado, igual de espesas las trenzas, igual de suaves que cuando éramos jóvenes. Es un tipo de narrador que nos está advirtiendo continuamente de que lo que cuenta es verosímil. Curioso, ¿eh?
Curioso. Pero siempre, fíjate, en ese cuento siempre hay, que eso es algo que estuve planteándome. Ujú. Este cuento está basado en una anécdota que recogía Angela Carter Anda. en un libro suyo. Y hablaba de un poeta que aseguraba que de niño había presenciado un funeral de hadas, ¿no? Y me parece Ujú. muy bonita la imagen. Él aseguraba que había visto unas hadas que transportaban a otra en una hoja de magnolia y que se había quedado mirándolas, ¿no? Él tenía esa visión. Fíjate que en este cuento lo que me interesaba, lo has leído muy bien, porque es un cuento que se queda en suspenso. Pensábamos que, y hay una adversativa que está colgando, ¿no? Pensábamos que, pero no era verdad, ¿no? Sí, pero esos puntos suspensivos son para el lector. Muy Claro, hábil, pero ¿eh? eso es Digo, claro, lo que me gusta de este cuento es que la amenaza, la certeza de que la vida era de otra forma, incluso para las hadas, que ni las hadas se iban a librar de eso que se llama muerte, está implícita en ese pero que queda colgando, ¿no? En ese obstáculo, en esa partícula que asoma un poco después cuando realmente comprenden que la vida va en serio para todos, ¿no? Incluso sí, para las hadas, sí, es un cuento adversativo este. Pensábamos que pues, porque ellas intentan argumentar, nosotras teníamos motivos para mm, pensar que la vida era de una determinada manera, pero era de otra. También pues para mira, nosotros. Patricia, ahora vamos a ir a una mexicana que se atrevió a relatar un cuento tuyo, aparte de, bueno, de hacer buen proselitismo cuentístico, ¿no? De la obra que has publicado. Sí, porque la palabra proselitismo no es mala, es buena. Ya verás, te vas a llevar una sorpresa. Se llama Katy Serrano. Ay, Eh, Katy, sí, sí, sí. Katy. Entonces, digo, pues este vídeo a mi Patricia Esteban Erlés se lo tengo que poner. Por Por- narices. sí, sí, Bueno, por narices, por narices. ahí va. A ver, sí, ella te va a contar acerca del cuento con el que se abre el libro, La vieja. ¿Vale? Vale, sí. Vamos a ver. Mira. Ay, qué Hola, maravilla. ¿qué tal? Yo soy Katy Serrano y el día de hoy quiero leerles un relato que abre este precioso libro, Ni aquí ni en ningún otro lugar, editado por Páginas de Espuma y escrito por la maravillosa y admiradísima escritora española Patricia Esteban Erlés. Les voy a leer el primer cuento que abre el libro y miren, quiero mostrarles esta preciosa ilustración con la que se abre este libro repleto de personajes entrañables, inolvidables, fantásticos. Bien, les voy a leer La vieja con el deseo que les guste tanto que salgan corriendo a buscar el libro. La vieja solo se sabe un cuento, pero es el mejor de todos. Se relame de gusto mientras pela patatas duras como piedras, pensando que ella es la dueña de esa historia. La vieja da un puntapié al gato negro que se asoma a su cocina, sin dejar de evocar por un instante ese comienzo capaz de apresar cualquier alma. Ella, que apenas recuerda el día en que vive, se sabe un cuento letra a letra, palabra a palabra. Imagina los ojos de sus oyentes mientras remueve la sopa de gachas con el cucharón de madera. Se felicita a sí misma porque nunca olvida una coma. Repite para sus adentros el momento en que el llanto de la niña rubia atraviesa el bosque oscuro tras ser abandonada por su propia madre. Paladea complacida ese instante en que la sombra del ogro surge ante ella y se la lleva a su castillo para cebarla bien y darse en solo unos meses un festín con ese bocado tan tierno. Meses que al final se convierten en años, porque la niña crece y se hace hermosa de verdad, y los ogros, créanme, los ogros también se enamoran, y muy ciegamente, algunas veces. La vieja de los ojos cubiertos de telarañas ve con toda claridad, como si acabara de estrenarlos ahora mismo, que a lo lejos ondea la capa de terciopelo azul del bello príncipe. Sabe que se acerca a lomos del inexcusable corcel blanco para rescatar a la muchacha presa, y la vieja, feliz porque se siente la única propietaria de un tesoro, sonríe al esparcir en el suelo del corral el maíz que picotean rítmicamente sus gallinas.
Disfruta de una inmensa dicha secreta cuando en la iglesia bispicea la misma oración que recitan las otras viejas. Puede parecerse a las demás, pero ella se sabe un cuento, el mejor de todos. Eso es así. Eso la diferencia. Ella, y solo ella, puede hablar del enorme ojo ensangrentado del monstruo, perplejo, muy abierto, partido en dos por una flecha envenenada. Esa pupila de ciénaga que alcanza a ver, antes de que todo se vuelva oscuro, al borroso galán a su lado llevándose lejos a la niña a la que él dejó crecer por puro amor. La vieja, que parecía vieja mucho antes de serlo, se persigna al acabar, sonríe escondidas al abrir con la llave herrumbrosa su cabaña. Pronto vendrán, como cada tarde, esos 6 gatos escuálidos y pelirrojos, la camada completa de hijos de su hija que han sobrevivido a las fiebres y la hambruna. Se sentarán alrededor del fuego para refugiarse del frío, de la noche que ensaya afuera su voz de viento helado. Pronto estarán allí mismo, alrededor de su mecedora, rumia la vieja. Ella, que se sabe la mejor historia, el cuento más inolvidable del mundo, sonríe, complacida, y mira a los pequeñuelos tomar asiento. Una noche más, la vieja se balancea atrás, adelante, otra vez atrás, cruza sus manos sobre el regazo y calla. Qué lindo. Bueno, me has recomendado implícitamente evocar am, una figura de la mitología rumana, Mamadokia, ¿sí? Tiene mucho que ver con las Navidades. Y ya no recuerdo si tenía un propósito positivo o negativo. Bueno, creo que positivo, el folclore rumano. Y, y oye, nos va a tocar terminar poco a poco, casi quedan 7 o 8 minutos. Tengo un t-shirt de la Casa de Muñecas con una música de caja de muñecas, pero también quería reivindicar a la Patricia Esteban Erles, profesora, ¿eh? Te he pedido permiso antes. Yo quiero compartir un vídeo, tu canal de Facebook, 244 me gusta, 4107 visualizaciones. Y esto nos contabas hace un año y medio, la patrulla poética de San Valentín. Toma ya. Sí, sí, Que qué llevar poesía a las clases hasta en tiempos de pandemia, cuentas, y sí, hacemos controles de vocabulario, no sabemos los determinantes, empleamos la memoria o anatema. Dice, en la pública tratamos de que ninguno de nuestros chicos y chicas se queden fuera. Nunca he dado a un alumno por perdido. Ole tus narices y tu cabello. A esos canelos les encantó la idea de sorprender a sus profes con su intervención poética. Entonces, ¿qué hizo la Patricia, la buena de Patricia? Pues ella reparte textos y cada día, durante un mes, en los últimos 10 minutos de clase, los ensayan, los recitan y también lo acompañan de gestos y, ¿por qué no?, de música, ¿no? Dice, se ha divertido mucho con ellos y están encantados con su éxito. ¿Qué poemas? Ahí os vais a sorprender. Carlos Edmundo de Ori, Luis Cernuda, Luis Alberto de Cuenca, Gloria Fuertes, Benedetti, Auden. Oye, joder, Patricia, mira que soy de Bilbao, pero qué diversidad tan bonita, ¿no? Estas voces tan laberínticas, pero juntas. Mira, con tu permiso, ya modo de J aragonesa, porque lo mereces, ¿eh? Es, vamos a ver, compartir pantalla, a ver si acierto. Sí, aquí está el canal de Facebook, compartir sonido, utilizar para clic de vídeo, a ver si no se nos va a saltos. Se ve la pantalla, ¿verdad, querida Patricia? Se ve. Mira, vale, pues entonces tengo que minimizar el vídeo, sí, y ahora, mira. Duermo con los ojos abiertos. Te amo tanto que hablo con los árboles. Te amo tanto que como ruiseñores. Te amo tanto que lloro joyas nuevas. Te amo tanto que las arañas me sonríen. Te amo tanto que me olvido del mar. Te amo tanto que mi alma tiene plenitud. Te amo tanto que soy una jirafa. Te amo tanto que a Dios telefoneo. Te amo tanto que acabo de nacer. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando
cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas. O cuando eres feliz y se te nota. O cuando eres genial con una frase que lo resume todo. O cuando te ríes. Tu risa es una ducha en el infierno. O cuando me perdonas, un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas. Cuando llena de vida te despiertas, lo primero que haces es decirme: Tengo un hambre fuera de esta mañana. Voy a empezar contigo el desayuno. Te quiero. Te lo he dicho con el viento. Jugueteando como animadillo en la arena e iracundo como órgano impetuoso. Te lo he dicho con el sol, pero las nubes por tus poderes y sonríen todas por las noches. Te he dicho con las nubes. Desde melancólicas que tiene el cielo, tristes las ejecutivas. Ya ves qué tontería. Me gusta escribir tu nombre. Llenar papeles con tu nombre. Llenar el aire con tu nombre. Decir a los niños tu nombre. Escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes. Me creo que da buena suerte. Voy por las calles tan contento, no llevo encima nada más que tu nombre. Porque te tengo y no. Porque te pienso. Porque la noche está con los ojos abiertos. Porque la noche pasa y digo amor. Porque has venido a recoger tu imagen. Porque eres mejor que cualquier imagen tuya. Porque eres linda desde el fin hasta el alma. Porque eres buena desde el alma a mí. Porque te escondes dulce en el orgullo. Porque eres dulce pero con corazón. Porque eres mía, porque no eres mía. Porque te miro y muero. Y peor que muero si no te miro amor, si no te miro. Porque tú siempre sientes donde quiera, pero sientes mejor a donde quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos. Aunque te busques y no te encuentres. Y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Paren los relojes, corten los teléfonos. Un sabroso hueso y seguir hacia la vida. Que los aviones se cuentan a nadar mucho. Para batearse en el cielo, el amor. No. Vistas con negros que exponen a las palomas blancas. Que los policías usan guantes para coger negros sin falta. Él es de mi norte, mi sur, mi este y mi oeste. Mi semana de trabajo y mi domingo sin gente. Mi día, mi noche, mi conversación, mi canción. Pensé que el amor duraría para siempre. Ahora sé que no. No necesitamos estrellas. Retírenlas una a una. Van en los bosques vacíos. Desmantelen la luna y envuelvan el sol. Porque a partir de hoy solo habrá pesares. Qué lindo, oye. Rico. Qué bien. ¿Y estos chicos, de qué año son? Pues estos chicos son la generación COVID, que les tocó volver al instituto, entrar en el instituto Qué con lindos. mascarilla, 12 años. Tenían Qué 12 lindo. años y son maravillosos, son una tutoría, unos críos maravillosos, la verdad. Bueno, pues ese es mi homenaje y despedida, Patricia. Yo espero que te haya gustado este viaje un poco por motivacional, por el Ujú. cuento, por tu vida y por el libro Me ha casi más reciente encantado. que has Ay, publicado. muchísimas gracias porque has hecho un despliegue aquí de hemeroteca y de, bueno, pues de todas estas iniciativas que una va llevando a cabo y que, bueno, cuando las ve todas seguiditas, ¿verdad? Dice, bueno, pues aún vamos haciendo cosas y está muy bonito que lleguen, ¿no? Y que, bueno, encontrarse a personas con esa voluntad que tienes tú de compartir, de difundir y de hacer que lleguemos pues a más canales, a más voces, a más oyentes. Así que yo estoy Eso muy es. agradecida. Un abrazo.